Pablo Torres, trabajo en la Universidad Galileo, soy ya estudiante con pensum cerrado de Ingeniería Electrónica y soy parte del laboratorio de Tesla Lab. Aquí dentro del laboratorio realizamos varias actividades, tanto de proyectos educativos como para áreas STEM, de videojuegos, robótica, entre otras actividades que tenemos. Dentro de todo esto que desarrollamos, esto nos lleva a generar la competencia Proyecto Balam junto con Grupo Intelecto, que ha sido nuestro socio desde hace bastante tiempo. Y todo esto, la experiencia nos ha llevado a conocer a bastantes jóvenes del interior y tanto de la capital, que nos ha dado la oportunidad de poderlos capacitar sobre temas de robótica, temas STEAM, electrónica, robótica, programación. Y tenemos aquí el gusto de presentarles a Eduardo Portillo, que ha sido uno de los estudiantes que sobresalió durante la fase de Proyecto Balam 2020. Lo seleccionamos para ser parte de la selección oficial de robótica. Nos está representando a Guatemala en la competencia de First Global Competition, que esta es una competencia internacional que este año migró a una modalidad en línea y donde él nos representa en varios retos dentro de lo que están perteneciendo el día de hoy, que van a ser unas charlas de educación, que eligieron un ODS, que es la educación de calidad, para mejorar e impartir conocimiento a interesados de carreras STEM. Entonces, el propósito de esta charla es que Eduardo vaya a presentarles los conocimientos que él tiene y, pues, perdón, y nos va a presentar los conocimientos que él tiene para poder darnos a conocer un poco de la experiencia que él estaba llevando a cabo y mostrarnos un poco de experiencia en lo que él conoce. Entonces, sin más palabras, dejo a Eduardo al micrófono. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes dándoles una charla de lo que he aprendido en mi corta experiencia que he tenido en esto. Pues la verdad, la electrónica, la robótica nos abre muchas puertas. Créanme, no hay que ser un experto para saber manejarla, conocerla, sino que lo único que necesita es que nosotros realmente estemos interesados y que le tengamos mucho tiempo a esto. Antes de empezar, quisiera que el profe Ángel nos pudiera dirigir en una oración para abrir bien la charla. Gracias, muy amable. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, te damos gracias porque en medio de tiempos de crisis podemos seguir aprendiendo y podemos aprovechar nuestro tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad hoy de entender mejor cómo podemos utilizar la tecnología para nuestro beneficio y especialmente para beneficio de los demás y para con ello glorificar tu nombre. Bendice esta charla a los chicos que ya están presentes. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Seguidamente quisiera que pudieran activar la cámara a todos los que están presentes acá. Echen un poquito de moco de gorila a todos, por favor. Bienvenido, profe Nelson. Gracias, ingeniero. Saludos a todos, ingeniero Ángel y todos sus colaboradores. Un saludo para ustedes y estudiantes, y especialmente a Eduardo. Gusto saludarte. No, pues sino que van encendiendo la cámara para no perder mucho tiempo. Vamos a iniciar un poco. Esta charla se trata sobre electrónica. La titulamos Introducción a la electrónica, ya que no va a ser una charla en sí muy larga, porque la electrónica es un tema bastante amplio que nos podemos llevar una semana o meses hablando de él para que aprenderlo bien, pero vamos a dar una pequeña introducción para que ustedes se logren interesar y puedan aprender más sobre ello. Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, la podemos ver. Se ve. Vamos a empezar. Introducción a la electrónica. ¿Qué es la electrónica? No, por lo general, la electrónica lleva conceptos muy amplios, pero estos son un poco resumidos los que les estoy dando, y los que es
Electrónica es el campo de la ingeniería y la física aplicada, dedicado al estudio y diseño de componentes y circuitos electrónicos. Aquí nos vamos a detener un poco. Dice que la electrónica es el campo de la ingeniería y la física aplicada. La física aplicada se refiere a todo lo que tiene aplicación en la vida. Todo lo que la física, todos sus conceptos que puede llevar, se aplican a la vida real. Ingeniería es donde nosotros aplicamos todos nuestros conocimientos en el área de sistemas y electrónica. El manejo de la corriente y de la carga eléctrica se utiliza para generar, transmitir, procesar, recibir y almacenar información. Acá nos dicen que en la electrónica, o el manejo de la electrónica, es el manejo de la corriente, de la carga eléctrica que se utiliza para generar, transmitir, procesar, recibir y almacenar. Este es otro concepto un poco más amplio. Como pueden ver en la parte donde dice la electrónica es el campo de la ingeniería y la física aplicada, no cambia mucho relativo al diseño y aplicación de dispositivos. Por lo general, circuitos electrónicos cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información. Esta información puede consistir en voz o música, como en un receptor de radio, en una imagen, en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora. Antes de proseguir en la charla, quisiera que todos pudieran contestar, entrar al enlace de aquí y contestar en esta encuesta, ya que es de asistencia, por favor. Después de, vamos, en lo que ustedes contestan la encuesta, vamos a proseguir con la clase, ya que para no perder mucho tiempo. ¿Cómo aprender sobre la electrónica? Bueno, pues yo acá he tenido unas ciertas reglas. Y la verdad me han funcionado y se las quiero compartir. Las cuales son, en la electrónica no existe una receta. Esta es una de las más importantes, ya que en la electrónica no todo es igual y no todo lo tenemos que hacer de la misma manera que lo hemos hecho. Todo va cambiando. La siguiente es, todo tiene una explicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en electrónica todo tiene una explicación, que todo lo que hacemos tiene que tener un porqué y para qué. La siguiente es, con el esfuerzo adecuado es posible entender prácticamente todo. En la electrónica no es complicado entender todos sus componentes, todas sus definiciones, por así decirlo, sino que si nosotros ponemos esfuerzo o atención a lo que estamos haciendo, pues todo lo vamos a aprender y entender. Y la última, que es una también más importante, es no se queda con ninguna duda. Esto quiere decir que en todas las charlas que nosotros estamos haciendo o algo que no sabemos, nunca nos podemos quedar con esto. Siempre tenemos que resolver todas nuestras dudas, ya que si no resolvemos alguna duda, así como no sabemos qué es una resistencia, en un circuito no vamos a saber para qué nos sirve o para qué nos puede ayudar. Esto es un poco de lo que yo he usado y con esto la verdad he aprendido mucho acerca de la electrónica. Siguiente. En electrónica hay dos conceptos o hay dos ramas, la cual es la electrónica análoga y la digital. Y esto sí es un poquito importante que lo logren comprender y saber, ya que no es lo mismo la electrónica análoga y la digital. Y ya que nosotros logremos entenderla, vamos a saber en dónde se puede aplicar o cómo la podemos aplicar.
La electrónica análoga dice que es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables, tensión, corriente, entre otros, varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar al menos valores infinitos. Con esta pequeña información ya sabemos que la electrónica análoga puede tomar valores infinitos, que no necesariamente tiene que ser uno específico. Prosigamos. La electrónica analógica trata del estudio de circuitos cuyas funciones se basan en señales variables desde el valor 0 a un valor indeterminado. Por ejemplo, diferentes valores de la temperatura para la entrada de un sensor de la misma, las señales de sonido de un amplificador, entre otros. La electrónica digital. La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona más rápidamente. Aquí nos están diciendo que es una de las más modernas y también es una de las que más se usa en la actualidad, ya que evoluciona rápidamente. No es tan estable como la electrónica análoga, sino que esta va evolucionando constantemente. Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está clasificada en estados discretos, a diferencia de los sistemas análogos, donde la información toma un rango continuo de valores. La electrónica digital es binaria, es decir, cada dígito admite solamente dos posibilidades que solamente pueden expresar con los símbolos de 0 y 1, de forma que el sistema de numeración que le es propio es el sistema base de 2. Aquí nos dice que la electrónica digital es binaria, nos dice que no puede tener valores indefinidos como lo tiene la electrónica análoga. Un claro ejemplo y una clara diferencia entre ellos es las radios antiguas y los teléfonos de ahora. El sistema de volumen, ¿cómo era el de radio antiguo? Si nos podemos dar cuenta, la perilla que tenía de volumen tenía un valor indefinido, que podía ser 3.5, 3.6, 3.7, y nos damos cuenta que en los teléfonos hoy en día solo puede tomar un valor de 10, 20, 30, o puede ir de 20 en 20. Para comprender un poco mejor la diferencia entre la electrónica digital y la análoga, un ejemplo bastante sencillo y lo que nosotros nos podemos dar cuenta es en los videojuegos. Y aquí tenemos los videojuegos con modalidad de modo historia y mundo abierto. El modo historia representa a la electrónica digital, ya que se tiene que hacer como es, no puede tener otro final o no podemos seguir una corriente contraria a la historia, a diferencia de los juegos de mundo abierto. En esta temática vemos que nosotros podemos hacer prácticamente lo que nos imaginemos. Un ejemplo de ello es Minecraft, que es un mundo abierto en el que todo lo que imaginemos podemos hacerlo. Ahora prosigamos. Vamos con los componentes básicos de la electrónica. En la electrónica hay cientos de componentes, pero en esta práctica solo les daré los básicos. El primero es una resistencia. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es lo que nos ayuda a minimizar el flujo de energía. Podemos imaginarnos que dentro de las resistencias hay un montón de aritos o óvalos en donde la energía va corriendo, y lo que pasa ahí es que la energía, conforme más tarda en salir, menos potencia lleva, y eso puede hacer que ayude a varios elementos. Un ejemplo donde podemos usar las resistencias es cuando queremos encender una LED con una batería de 9 voltios. ¿Qué pasa si conectamos una LED a una batería de 9 voltios directa? Pues la LED solo tiene un destello y se quema, porque la LED no resiste potencias o niveles de energía muy altos. La resistencia nos ayuda en ese caso a que la LED no se queme y siga constante. En las resistencias hay varias formas de medirlas. La más usual o la medida que usa es por ohmios. Están las resistencias de 10 ohmios, de 20 ohmios, pero también tenemos las resistencias de kilo ohmios, que son más fuertes. El siguiente componente es una LED.
Una LED es un diodo emisor de luz, o LED 5N, también conocido por la sigla LED, del inglés Light Emitting Diode. Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activa. Como pueden ver, aquí la LED nos dice que es un diodo emisor de luz. Este componente lo único que en lo que nos puede servir o en donde lo podemos aplicar es en varios sistemas o en varios circuitos, donde podemos dar el estado que está encendido cuando la LED se prende, y cuando la LED está apagada es cuando no está en funcionamiento. Como lo podemos ver, la LED tiene aplicación en varias cosas hoy en día. Tenemos en los controles, cuando vamos cambiando y se enciende una luz roja, pues literal es una LED. Ahora, uno de los componentes más básicos y los que más se utiliza es la placa Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Acá nos está diciendo que la placa Arduino es un microcontrolador. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos la placa Arduino, podemos meterle programación y podemos hacer que la LED esté parpadeando, que tenga un estado fijo y sucesivamente. Como pueden ver, la placa Arduino es la que más utilizamos y creo que varios de ustedes han tenido experiencia con este tipo de placas. En la placa Arduino existen tres. Está la placa Mega, que es un poquito más completa. Está la placa Arduino Uno, que es la más básica. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla, principalmente con cables ducto. En la placa Arduino tenemos una serie de pines, como aquí dice, son pines hembra, en donde va conectado todos los emisores o todos los otros componentes. Para proseguir con la charla necesitamos un ejemplo, y en este caso usaremos la plataforma Tinkercad, que es una de las más completas y es una de las que más se usa, y creo que todos han tenido trabajos que hacer con esta plataforma. Es en línea y es totalmente gratuita, y para iniciar sesión o para registrarnos solo tenemos que tener una cuenta de Google o Gmail. Dentro de esta plataforma tenemos diseños 3D y tenemos nuestros circuitos. Nosotros usaremos la plataforma de circuitos. Como pueden ver, aquí tengo todos los circuitos que he elaborado, en los que he comprometido bastante tiempo y en los que he experimentado. La ventaja de esta plataforma es que si nosotros tenemos un error, no nos va a quemar nuestros componentes, sino solo no va a iniciar simulación. Y esta plataforma es muy completa, ya que también nos da la opción de tener nuestro código, nos da la opción de programar por bloques y por texto. En el ejemplo que vamos a usar, Tinkercad, solo ponemos uno, y aquí tenemos nuestro ejemplo más sencillo, en el que nos podemos dar cuenta cómo funcionan todos los circuitos y todos los que hemos explicado. Dentro de este ejemplo, aquí como pueden ver, tenemos nuestra placa Arduino, que tiene un montón de series o pines hembra, en los que va la energía de 5 voltios, donde podemos conectar nuestra resistencia. Y en la placa Arduino también trae la variedad de tener pines digitales PWM, que estos pines lo que hacen es reducir la potencia que va a pasar a los componentes. Quiere decir que la energía que pasa en los primeros pines no va a pasar en los pines digitales PWM. Si nosotros le damos acá a iniciar simulación, como pueden ver, la LED se apaga y se enciende. Ustedes dirán por qué. Aquí es donde ya entra un poco la programación, y aquí lo tenemos por código de bloques. Como pueden ver, está definido: definir LED integrada en alta, esperar un segundo. Esto lo que nos quiere decir que después de un segundo la luz va a comenzar a parpadear, y después dice integrado baja. ¿Y qué pasa si nosotros aquí le ponemos alta igual? Iniciamos simulación. Como pueden ver, la luz va a encender, pero
nunca se va a apagar. ¿Por qué? Porque en programación de bloques, cuando se dice alta, es cuando pasa corriente, pero cuando se pone baja, es cuando la corriente se va a detener y no va a encender nuestro LED. Como pueden ver, después de un segundo de la LED estar prendida, se apaga. Y también acá tenemos nuestro código. Tenemos nuestro código por texto. Ustedes dirán cuál es más fácil, el código por bloques o por texto. Para mí se me hace un poquito más fácil el texto, ya que solo nos tenemos que aprender bien las etiquetas, por así decirlo. Cambio en bloques tenemos específicas y si no los podemos colocar bien, o si no llevan una conexión buena con variables y entre exponentes, pues no nos va a funcionar. Para mí es más fácil usar esta por texto y como pueden ver es casi lo mismo. Tenemos aquí nuestro digital write 13 height, como pueden ver está conectado aquí al 13. Y tenemos nuestro digital low 13 igual. Esto quiere decir que cuando igual enciende y apaga porque tiene low y tiene high. ¿Y qué pasa si aquí nosotros... Vamos a detener simulación. ¿Qué pasa si nosotros acá le ponemos height? Igual que en nuestros códigos de bloques, pues la LED no se va a apagar. A diferencia de los bloques, aquí height significa pasar corriente y low significa detener. Son acrónimos en inglés, más que todo la programación todo es variada, es en inglés. Entonces aquí vamos a regresarlo a low para que vuelva a parpadear. Un ejemplo más base donde podemos enseñarle un poco más de programación o podemos ver cómo funcionan estos conceptos de programación y en donde podemos ya aplicar electrónica en la vida cotidiana. Es vamos a esperar que cargue un poco. En esta plataforma Tinkercad va a importar un poco la velocidad de nuestro internet. Aquí está. Uno de los ejemplos más básicos también donde podemos enseñar todos los componentes y unos conceptos básicos de programación es en este. Este prácticamente era un semáforo, pero aquí se le agregó un servomotor. ¿Y qué es un servomotor? A diferencia de los microreductores o los motores DS, este servomotor es específicamente para moverse en una cierta distancia y luego regresar a su punto, que es 0. Como pueden ver acá tenemos nuestra programación por bloques, que para ustedes me imagino que será un poquito más sencilla. Aquí tenemos todos nuestros componentes de entrada, salida y variables. En este caso solo usamos de entrada, de salida, perdón, y de control. Tenemos aquí definir, girar el servomotor a 90 grados. Cuando está en verde la luz, se gira el servomotor 90 grados, como lo podemos ver que aquí está en nuestro código de bloques. ¿Y qué pasa cuando el semáforo se va a la LED roja? Pues regresa a su estado normal de 0 grados, y aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa si nosotros aquí le ponemos una cantidad de 90 grados? Nos inicia la simulación. Lo único que va a variar es que el servomotor no va a regresar a su estado natural, que es grado 0, sino que se va a mantener constante ahí. Y aquí es donde nosotros podemos ver un poco sobre la aplicación de la electrónica a nuestra vida cotidiana. ¿En dónde podemos usar o nosotros podemos aplicar este circuito? Pues lo podemos aplicar en carreteras aquí de Guatemala, en semáforos donde cuando el semáforo está en verde, pues se abre y cuando está en rojo se cierra. Esto no solo lo podemos usar en carreteras, sino que también pueden ser en entradas de negocios. Como lo podemos ver en estos tiempos, cuando la luz está en verde significa que van a entrar personas y cuando la luz está en rojo, pues ya no va a entrar. Nosotros podemos configurar el tiempo
para que sea 20 segundos, un segundo, todo. No sé si todos entendieron o tienen alguna. No sean tímidos, jóvenes, favor, pregunten. ¿Qué inquietudes les causa la tecnología que vieron? ¿Ya la habían utilizado? ¿Qué han construido ustedes? Cuéntenos. Tengo una pregunta, Eduardo. En el caso de esta experiencia que estás teniendo con la tecnología, quisiera que les compartieras a tus compañeros eh, si sabías mucho al iniciar, cuánto sabías, y comparado con lo que sabías cuando empezaste este proceso de Balam, cuánto has aprendido. Eso es muy importante como para que los estudiantes que van a continuar el próximo año tengan la oportunidad de no perderse esta capacitación. Pues bueno, creo que aquí todos sabemos que en nuestro colegio no tenemos una clase específica que sea de electrónica, o que sea de circuitos. Tenemos robótica, pero a veces es un curso que nosotros no mucho le ponemos atención. Y la verdad, cuando inició todo este proceso Balam, pues tenían los conocimientos no muy amplios. Sabía que era una LED, sabía que era una resistencia, pero no sabía en dónde podía aplicarla. Y la verdad, con el proyecto Balam se me emplearon muchos conocimientos, ya que Balam tiene la fase aprende, la fase crea y la fase compite. Pues en la fase aprende, yo aprendí muchos conceptos de programación y donde podía aplicar estos componentes básicos. Y más ahora, esta experiencia ha sido bastante agradable, he aprendido muchas cosas. Y en Proyecto Balam no solo se dedican en electrónica, este año tuvieron un concepto variable, el cual fue videojuegos, creando mi primer videojuego. Y ahí también tuve bastantes conceptos de programación que me han ayudado en electrónica también. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Chicos, si ustedes pudieran compartir si han tenido alguna experiencia, sería muy importante, por favor, o qué han hecho, alguna señorita que nos cuente. Es importante conocer qué piensan las señoritas de todo esto. Sí, a ver ahí, Mónica, Yulisa, Jennifer, cuéntenos un poquito. Esdras o Diego, ¿qué han hecho ustedes con Tinkercad? ¿Les llama la atención esta herramienta? ¿Qué creen que se puede hacer con ella? Ay, Dios. Ay. Bueno, sí la he usado. A mí no me cuesta hacer los circuitos, lo único que a mí me cuesta es el código. Porque, bueno, yo tengo una clase de robótica y ahí nos dejan hacer circuitos. Y solo por un guión o solo por un número o solo por poner baja donde era alta, no funciona y me estreso y eso va. Ok, ya entendimos. A ver, Lindsay, ¿qué nos puedes contar? Pues eh, hasta ahora, desde el año pasado que comenzamos con robótica en tercero básico, pues hasta ahora he ido comprendiendo más o menos. No he comprendido del todo, pero he ido comprendiendo algunas cosas que tal vez el año pasado no las tenía tan claras, pero ya este año ya, eh, por ejemplo, nuestro profesor las ha empleado más, entonces he tenido un poquito más de conocimiento al respecto de todo lo que tiene que ver con robótica. Ok, gracias. A ver, Diego Urquilla, cuéntenos, ¿qué ha hecho? Bueno, pues realmente Tinkercad es una herramienta que nos permite experimentar. No sé, yo creo que todos hemos experimentado en ella, ya que realmente al llevarlo a la práctica físicamente corremos el riesgo de cometer ciertos errores que pueden llevar a cierta clase de accidentes. Entonces, realmente yo he experimentado en la herramienta de Tinkercad
y he hecho algunos proyectos, el año pasado con el proyecto Balam. Este año no pude incluirme por ciertos problemas que tuve, pero realmente me parece una muy buena herramienta y yo la he utilizado para experimentar más que todo, porque en ella no corremos un gran riesgo, sino que uno siente la satisfacción cuando al enfrentarse a un problema o un bloqueo que nosotros damos, ya sea en la parte del código, en la parte del circuito, se siente la satisfacción al poder resolver ese problema que se nos ha presentado y ver nuestro proyecto ya funcionar. Muy bien. Bueno, pues como veo que ustedes no quieren preguntar y que andan un poco tímidos, pues yo les voy a lanzar algunas preguntas hacia al azar. No crean que es algo personal, sino que es como me van apareciendo aquí en mi pantalla. Vamos a ver, esta pregunta va para Jenny. No es nada personal. Jenny, antes de esta plática, ¿o habías hecho algún proyecto en Tinkercad o ya habías usado la plataforma Tinkercad? Pues sí, he tenido la oportunidad de poder utilizarla y poder realizar algunos circuitos para la clase de robótica. Ok. Vamos a ver. Hansel, esta pregunta va para ti. ¿Cuál es el área que más te interesa sobre electrónica o sobre el área de STEM? No sabría decirte porque hay muchas áreas que sí me gustan bastante, entonces no tendría definida una en concreto. Pero ¿cuál es la que más te llama la atención, por así decirlo? Circuitos, tal vez. Ok, muy bien. Profe Nelson, esta pregunta va para usted. ¿Ya tenía algún conocimiento sobre todos estos componentes o no tenía conocimientos? Es algo nuevo para mí, Eduardo. Para serte honesto, es algo nuevo para mí y ahorita que te estoy escuchando en esto, pues aprender bastante, ¿verdad? Ok. Esta pregunta va en general para todos. ¿Qué tal les pareció la clase o qué tal va la clase por el momento? ¿Han aprendido, se les ha hecho interesante o se les ha hecho un poco aburrido? Vamos a preguntarle a algunos. Estoy viendo aquí que tenemos a... Vamos a ver... A Jennifer ya no le vamos a preguntar porque a mucho le hemos preguntado ahí. Yulisa, ¿qué le pareció? Pues la verdad me pareció interesante porque, o sea, sí sabíamos algunas cosas, pero otras como que no, que nada que ver, pues, o sea, yo apenas hice encender un LED, entonces, sí. Pero eso es lo interesante, ¿no? Ahí está Sí. Fanuelito pensando. Fanuelito está pensando. A ver, usted que lo aflige la física, pero la física, la física, digamos, como ciencia. Ahora, ¿te das cuenta de dónde puedes aplicar todo lo que tiene que ver con los conceptos físicos? Porque de nada sirve saber energía, potencia, movimiento, fricción, todo eso. Aquí estás viendo física aplicada. ¿Qué te pareció? Pues para mí lo que me explicó Eduardo es que hay varias partes de la robótica que digamos así como Yulisa, que no sabía ni prender ni un LED, y con la matemática, con segundo básico, con el ingeniero Adin Rodríguez, nos enseñó en la matemática cómo aplicar las tablas de verdad a la robótica, donde teníamos que, digamos, verdadero o falso en una corriente si encendía el LED, y eso es lo que fuimos aprendiendo sobre la electrónica, se podría decir, y la robótica. Excelente aplicación, man. Ahí está, ¿verdad? A ver, Luis Colop,
usted que es así muy, le gusta todo lo que tiene que ser con cuestiones prácticas, ¿qué le pareció, Luis? Ay, profe, ¿qué le digo? Es muy interesante. Te voy a cambiar la pregunta, a ver. Me imagino, ¿has echado a perder alguna vez un circuito, un foco, un LED o algo? Te hago la pregunta, solo te pregunto. No echamos a perder un LED, echamos a perder un dron. El año pasado todo un circuito, bastante hemos destrozado con un tercero básico, pero creo que hemos experimentado demasiado con Tinkercad porque ha sido muy bueno porque vemos cómo se nos traban las cosas, cómo es lo que lo podemos arreglar y más que todo la lógica es lo que tenemos que buscar para aplicar a todo lo de la física y aplicar el inglés, hasta el inglés, porque en la programación hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿va? Excelente, mano, eso que acaba de decir, me parece genial el hecho de que ahí necesitan inglés, ¿verdad? Porque a veces dice, por ejemplo, right, left, por ejemplo, está un servomotor, ¿va? Y usted quiere que gire a la derecha o a la izquierda, puchica, ¿qué será eso de right, left, back, in front of? Entonces, aquí es donde vemos para qué sirve todo, ¿verdad? Vamos a ver, Shirley, usted está así con una sonrisa de que, eso ya lo pasé, yo ya lo viví, cuéntenos. Pues la verdad yo tanto en robótica no es que sea tan buena. Me recuerdo que era segundo básico, hicimos del proyecto de Intelectus un como carrito, pero dejamos mal un sensor y no podíamos arreglarlo, y me recuerdo que me estresé con todo eso. Y al año pasado con los carritos que hicimos, pues miramos que el nuestro no funcionaba y se les zafaban las piezas, y es algo que a veces estresa, pero al tiempo es muy bonito de aprender todo ese tipo de cosas, porque uno nunca sabe en un futuro cuándo nos llegará a servir. Excelente. ¿Qué te pareció, Eduardo? Pues la verdad, muy bien, aunque no lo crean, yo también eché a perder bastantes cosas. Eché a perder una placa Arduino, que la verdad no sé cómo pasó. Eché a perder LEDs, resistencias, la verdad. Como les decía, no tenía mucho conocimiento sobre esto, aunque siempre me llamó la atención. El año pasado no pude participar en Proyecto Balam. Desde este año dije yo, estamos en cuarentena, ¿por qué no? Hay que aprovechar el tiempo. Y pues miren ahora hasta dónde he llegado. La verdad, he aprendido mucho, he tenido bastantes experiencias. Ahora tengo un poco de conceptos más amplios sobre electrónica. Y para ir terminando acá, les voy a enseñar un poco cómo podemos aplicar la electrónica a la vida cotidiana, o un proyecto de electrónica más, me podría decir, un poquito más amplio. ¿Ya están viendo mi pantalla todos? Sí, la vemos. Pueden ver aquí ya usé más componentes, ya no fueron tanto los básicos que yo les expliqué. En este caso estoy usando un servomotor, estoy usando un tecladito digital, estoy usando una pantalla, estoy usando el Arduino, estoy usando emisores de sonido y todo. Se preguntarán qué es esto. Pues esto es en lo que he estado trabajando últimamente, le he invertido bastante tiempo. Es una cerradura de casa. Es como decir algo de seguridad que podemos tener en nuestra casa. Pues estoy haciendo varias pruebas aquí y lo quiero aplicar a la vida real, que es una cerradura en la que tenemos que meter códigos, y si este código no es el correcto, pues acá el emisor de sonido comienza a tirar un ruido bien extraño que nos puede alarmar a todos los dueños de la casa. Como pueden ver aquí ya comenzó la simulación y dice Arduino Security electrónico. Como pueden ver aquí el servomotor está haciendo el ejemplo de que la puerta está cerrada. ¿Y qué pasa si yo aquí ingreso password? Ingreso la que está correcta, pues el servomotor como que se va a abrir, la puerta se va a abrir. Entonces aquí sí usé la programación por textos, como pueden ver ya es un poquito más compleja, es un poquito más complicado, donde tienen que usar principios de inglés, como decía Luis Coloc. Más que todo la programación es en inglés,
no solo en electrónica, sino que también en varias cosas. Como pueden ver acá, no usé la programación por bloques, que se me hizo más fácil usar la programación por código. Y aquí ya tengo más etiquetas, más específicas para mi proyecto, y como pueden ver es más largo. Pero yo les quería enseñar esto para que ustedes se dieran cuenta que a veces lo poco que sabemos de electrónica, si lo combinamos, podemos hacer grandes cosas, y estas cosas las podemos aplicar en la vida cotidiana. Entonces yo el día de hoy les quisiera dejar un reto. No se lo tomen como que fuera tarea, sino que es un reto. Quiero que con los conocimientos que ustedes tienen puedan armar un proyecto en Tinkercad, y cuando ya lo tengan armado, definido, con conceptos de programación y todo, pues me lo puedan mandar a mí, o ya sea Profe Ángel, que Profe Ángel es mi representante y él me los envía a mí. Igual si quieren ampliar un poco sus conocimientos de robótica o quieren comunicarse conmigo para que sigamos este proceso y que no se quede solo en esta charla, igual se pueden comunicar con el Profe Ángel, como ya les dije, es mi representante y él les puede pasar mi número o todas mis redes. Vamos a ponerle candela al asunto. El que quiera hacer un proyectito y adicional me lo mandan y les puedo dar ahí, aunque sea medio punto. No, tal vez les puedo quitar una hoja de trabajo de la próxima unidad o una tarea de una semana. Ahí ustedes deciden, va. Si alguien quiere hacer algo, dice, no quiero hacer la tarea, ¿verdad? Usted, ahí ya nos ponemos de acuerdo. Si alguien quiere, va. Ahí se lo mando entonces. Bueno. Pues para ir ya terminando, pues nosotros con este reto que tenemos de parte de Fred Global, pues no queremos quedarnos solo aquí, y todos los que asistieron aquí en la encuesta que llenaron tuvieron que poner su correo electrónico. En ese correo electrónico estén atentos porque les va a llegar una página en donde pueden ustedes entrar a ver todos los tutoriales, no solo el mío, sino que el de todos mis compañeros, que casi va a ser igual sobre esta clase por si no entendieron mucho y quieren volver a repetirla, pues igual se está grabando, se pueden comunicar conmigo y yo les podría proporcionar la grabación, o en la página web que se les va a llegar a su correo electrónico, ahí van a estar todos los tutoriales. Y entre esos tutoriales no solo hay de electrónica, también hay un poco de videojuegos, hay un poco de CAD, hay uno de matemáticas si no estoy mal, que están abarcados prácticamente todo el área STEAM, que es ciencia, matemática, tecnología. Para ir ya terminando, pues creo que ya todos comprendimos, o tienen alguna duda, ya hablando honestamente, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces ahora quisiera que sí todos prendieran su cámara, porfa, que tenemos que tener evidencia de quienes asistieron acá. Y vamos a tomar una foto entre todos, por eso quisiera que todos activaran su cámara. Si no aparecen en la foto, no hay evidencia de que asistieron a la reunión y no hay evidencia de que se les van a dar los puntos prometidos. Todos encendieron su cámara ahorita. Pues arréglense, pónganse bonitos, vamos a tomar la foto. Si no salen muy bien, pues está la herramienta Photoshop, pero recuérdense que no hacen milagros, así que por favor todos pongan su mejor sonrisa y su mejor cara.
último llamado para que todos enciendan la cámara, porfa. La foto te va en 3, 2, 1, todas sonrían. Pues les quiero agradecer por asistir a esta clase. Sé que están muy ocupados y que tienen sus agendas saturadas, no solo de tareas, sino que también de clases de parte del colegio. Entonces les quería agradecer, en serio, gracias por estar acá y tomarse un poco de su tiempo y de su agenda tareada. Por Sí, asistir. muchas gracias a todos por el tiempo. Se les agradece y gracias a las autoridades de Moisés Tai y muy especial aquí al ingeniero Rancancoji y al licenciado Nelson. Muchas gracias por todo. Feliz día.